Muy buenos días, don José. Mi nombre es Fabián Steven Niño Ojeda, estudiante en Regencia de Farmacia de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, y el día de hoy me corresponde informarle acerca de la dispensación de medicamentos en servicios farmacéuticos de baja complejidad, debido a que me informan que su merced tiene la visita de la Secretaría de Salud en su farmacia El Buen Medicamento. Para ello quise hacerle esta pequeña presentación explicándole cómo funciona la dispensación de medicamentos. Si su merced le llegan a preguntar qué es la dispensación de medicamentos, su merced tiene que decir que es el proceso de entrega de la medicación prescrita por el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso racional del medicamento. Esto conlleva las siguientes instrucciones. Primero, que el regente en farmacia que vaya a entregar el medicamento debe analizar la orden médica del tratamiento. Segundo, debe preparar la dosificación que se administra en la prescripción que le ordena el médico. Y tercero, debe ayudar e informar al paciente sobre la correcta utilización del medicamento o el buen uso racional del medicamento. Para ello, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el dispensador o el regente en farmacia o la persona que va a dispensar el medicamento, que en este caso sería el regente de farmacia de su farmacia? Tiene que verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a lo que le está validando el médico. Tiene que brindarle a los usuarios las pautas sobre el uso racional del medicamento, cómo se debe, cuál es este medicamento y si es de venta. Si es de venta libre y sin prescripción, debe igualmente informarle sobre el uso adecuado del medicamento. También el regente o el dispensador tiene que recibir una capacitación ofrecida por las entidades en donde adquiera el conocimiento teórico y la destreza necesaria para ejecutar este cargo. No lo puede hacer su prima, su vecina, que su merced se fue y dejó la droguería con un familiar, no. Tiene que hacer un ente capacitado para brindar esta información en la identidad o en el servicio farmacéutico. No puede dispensar ni consultar el prescrito cuando identifique la prescripción. Por ejemplo, si el regente en farmacia dice, no, yo le voy a dispensar porque no tengo, le formularon al paciente aspirina 250, entonces no le va a formular aspirina, sino le va a formular otro medicamento parecido a la aspirina. No, eso no se puede hacer. Debe consultarle al prescriptor, en este caso el médico, qué medicamento le aconseja al paciente tomar. Asimismo, debe exigir la prescripción de aquellos medicamentos en los que aparezcan las identidades necesarias. Por ejemplo, eh, hay ciertos medicamentos que son de venta bajo fórmula médica. El regente de farmacia no puede vender esos medicamentos así de venta libre porque sí, porque llegó una paciente y lo preguntó. No, tiene que hacerlo bajo una orden médica que le prescribe el médico. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el dispensador? Y es algo que su merced debe tener muy claro en su farmacia, y es que no se puede adulterar ni modificar la fórmula que le brinda el médico. Eso es nulo, eso no se puede hacer, eso tiene problemas legales. Asimismo, tiene que dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. No puede dispensar medicamentos alterados o fraudulentos el regente en farmacia. Tiene que haber medicamentos que cumplan con la norma vigente que nos da el registro sanitario en BIM. También debe tener muestras médicas, no puede ofrecerle, es una prohibición ofrecer una muestra médica que porque el laboratorio tal está ofreciendo, no, debe tener esas muestras médicas, deben tener bajo autorizaciones. También no puede cambiar el principio activo o la concentración de la forma médica. También tiene que tener cuidado o una prohibición grande es la forma farmacéutica o la vía de administración, no que mejor se inyecte diclofenaco y no se lo tome en cápsulas, sino mejor inyectable, no. Si la vía de administración dice que el paciente debe consumir el diclofenaco de forma oral en cápsulas de tal a tal dosis, debe cumplirse con la fórmula. No es porque es mejor inyectable que hace más efecto, no, eso no se puede hacer. También se le debe recomendar al paciente la utilización las recomendaciones de la utilización adecuada del medicamento, y por ningún
motivo se puede violar la reserva que está obligada por la razón de función de desempeña. Por ejemplo, algo que está pasando muy frecuentemente y es que la gente ahora va a las farmacias a inyectarse diclofenaco y dexametasona cada vez que tiene gripe. Eso no se puede hacer, no bajo, si no es algo que corrobore que el paciente verdaderamente lo necesita, que el médico se lo ordenó, se podría hacer y no se puede hacer en una farmacia cualquiera. Debe tener la farmacia adecuaciones necesarias para poder inyectar. O que nosotros le prescribamos, no, que mejor mandes inyectar con la enfermera de diclofenaco y dexametasona para la gripa. No, eso está completamente prohibido. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen dispensador? Bueno, los regentes en farmacias tienen que tener ciertos objetivos principales y específicos. Uno de esos objetivos principales es que tenga un acceso oportuno y seguro a los medicamentos, un cumplimiento de la legislación vigente que nos emana el Ministerio de Salud. También un fomento del uso racional del medicamento. Nosotros como regentes de farmacia, uno de nuestros objetivos es fomentarle al paciente el buen uso del medicamento y su vía de administración adecuada. También tenemos que tener el mínimo error de dispensación, porque un mínimo error le puede estar costando la vida al paciente. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Educar al paciente y hacer campañas de educación sobre cómo el paciente debe consumir ese medicamento. También identificar y resolver los problemas relacionados con medicamentos para así optimizar ciertas adherencias que tienden a ocurrir. Entonces, para ello, el regente de farmacia debe conocer las normas establecidas para la prescripción y dispensación y el control de los medicamentos, en especial de los antibióticos o en especial de ciertos medicamentos que rijan bajo fórmula médica. También tiene que estar capacitado para interpretar correctamente la fórmula médica. No es porque no, que yo me fui de vacaciones y el regente también está de vacaciones, entonces dejé a mi sobrina que me ayuda a veces en la farmacia, entonces que ella esté ahí y le llega un paciente diciéndole no, que me dieron esa fórmula médica, entonces ella por alcanzar los medicamentos no le explica ni está capacitada para interpretar la fórmula médica. Entonces eso no lo puede hacer cualquiera. En lo posible, no se debe recomendar ningún tipo de medicamento a ninguna persona. O sea, no es porque a Pepita le funcionó, a fulanito no. No se debe recomendar los medicamentos. Y se debe advertir sobre los peligros de la automedicación, porque recordemos que no todos los organismos funcionan de igual manera. También se debe orientar al paciente a que no se automedique y tenga un buen uso adecuado del medicamento, que no se lo dé a cualquiera. No es que no, que yo tomé esto, entonces venga, se lo comparto a mi abuelita para que también se mejore, no, porque la abuelita puede ser una paciente de 90 años que sufra de, de diabetes o sufra de la tensión, entonces probablemente pueda causarle efectos a la abuelita eh, o un PRM, que es un problema relacionado con el medicamento. Tiene que estar capacitado en temas relacionados con las buenas prácticas de almacenamiento, en la estabilidad del medicamento, con el fin de dispensar siempre medicamentos en buen estado, porque no es que vaya a pasar un medicamento así, porque sí, porque el medicamento, puede que el medicamento ya venía abierto, que se había regado y entonces yo lo vendo así para que se haga el medicamento, no. Entonces siempre se debe tener una adecuada, eh, una adecuada capacitación sobre la estabilidad del medicamento y la buena práctica de almacenamiento del medicamento. El personal también debe recibir un nivel de formación apropiada para dispensar el medicamento. Entonces, en este caso, solamente lo haría o un regente o un químico farmacéutico la dispensación del medicamento. No lo puede hacer cualquier otra persona en el servicio farmacéutico de baja complejidad. Definiciones clave según la normativa. A lo que su merced le pueden llegar a preguntar es acerca de la dispensación del medicamento. Entonces, su merced tiene que proporcionar información sobre el uso adecuado o el regente debe proporcionar la información adecuada del uso del medicamento. No es que, el médico le formuló esto, tómeselo al canso y ya. No, se debe tener una información sobre por qué el médico le formula eso y sobre qué dosificación se lo formula. Asimismo, también se debe tener una definición, un concepto clave sobre qué es un medicamento esencial. Entonces, recordar que los medicamentos esenciales son indispensables para las necesidades prioritarias de la salud que está pasando el paciente. Entonces, un medicamento esencial es que el médico le formuló tal antibiótico y ese es indispensable para tratar tal bacteria. No es que porque no tengo ese antibiótico le vendo la citromicina, que la citromicina cura todos los... No.
Entonces se debe tener como un cierto adecuado del medicamento esencial que le exige la norma, que le exige la prescripción médica. La atención farmacéutica es muy importante en esta parte de la dispensación farmacéutica. Debido a que se le brinda al paciente un servicio para mejorar la calidad de vida del paciente. No cualquiera puede ser atender la farmacia o cualquiera puede tener la atención farmacéutica, no. Solo debe ser una persona capacitada, como ya lo hemos mencionado. También el dispensador tiene que conocer los problemas relacionados con los medicamentos, situaciones que afectan negativamente la salud de acuerdo al medicamento que esté consumiendo. También debe conocer los servicios farmacéuticos de baja, qué es lo que se necesita en el servicio farmacéutico de baja complejidad, así como lo está haciendo su merced, don José, que es el proceso, cuál es el proceso de dispensación, la distribución del medicamento, los dispositivos médicos, todas esas pequeñas consignas, el almacenamiento, el uso racional del medicamento, todas esas cosas van en el servicio farmacéutico de baja complejidad y su merced o la persona encargada del establecimiento debe conocer acerca de esta normativa que nos exige. Entonces vamos a explicarle las actividades claves que su merced debe tener en cuenta. Primero, una actividad que se hace en la dispensación del medicamento es la recepción y la validación de la prescripción. Entonces, el área responsable, el dispensador, en este caso, el regente de farmacia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es una tarea administrativa y es un registro en el sistema de la recepción y la validación del medicamento. ¿Qué es lo que hace en este registro del sistema? Mira la fecha de vencimiento, mira el lote, mira el registro sanitario, mira que el medicamento venga en estabilidad, en unas buenas condiciones, que tenga una estabilidad del medicamento en su forma farmacéutica. También la segunda actividad que hace es la verificación de la disponibilidad. Entonces, el área responsable es cuando el regente de farmacia viene a hacer el inventario, o el auxiliar de farmacia, en este caso también después el auxiliar viene a hacer el inventario y encuentra que en la parte técnica hacen falta ciertos medicamentos en su farmacia. Entonces se hace un registro de stock. En este registro de stock se permite mirar qué medicamentos maneja la farmacia y qué medicamentos nos harían falta. Como tercera actividad, una interpretación de la prescripción. Entonces, funciona, es una tarea de la dispensación del medicamento. ¿Quién lo hace? El regente de farmacia, porque es el único autorizado. Es una actividad tipo técnica y es una nota en el sistema. Digamos, el paciente tal le recomendaron acitromicina para tratar cierta bacteria. Entonces, su merced tiene que hacer la nota, la interpretación del medicamento, en qué hora se debe tomar. Recordar que la acitromicina, pues, son tres tabletas, tres cápsulas, y estas se deben administrar. La cuarta actividad es la selección del medicamento. Hace parte también del área responsable de la dispensación. ¿Quién lo hace? El regente o el auxiliar en este caso. El tipo de actividad es una actividad técnica y es el registro del lote y fecha de vencimiento. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros vamos a la primera, la recepción de la validación, donde registramos el lote, la fecha de vencimiento, esto también funcionaría para la semaforización, mirar qué medicamentos están próximos a vencer. La sexta actividad sería la verificación final del medicamento. Esto también es una tarea encargada de la dispensación. La hace el regente, especialmente el regente de farmacia. Es una tarea técnica y es la confirmación en el sistema. Entonces, verificación que el sistema, que al final el medicamento venga con las condiciones dadas en las que llegó, que venga con su fecha de vencimiento, que venga con su lote, que esté avalado por el INVIMA, porque tenga un registro sanitario, que no vaya a venir con ninguna alerta sanitaria. Es muy importante eso. También es la entrega al paciente. Esto lo tiene que hacer el regente en farmacia. Es una tarea de dispensación. Lo puede hacer el regente o el auxiliar. Pero el regente también es como de ser es encargado esencialmente porque él es el quien le va a explicar al paciente cómo funciona el medicamento. O es como la consejería farmacéutica, que vendría siendo el octavo paso, que es una actividad de tipo asistencial en donde se le firma el registro de entrega del medicamento al paciente y se le da una nota al paciente en donde se le indica en qué horario se lo mandó a tomar el doctor, la dosificación, si se puede mezclar o no se puede mezclar con otros medicamentos, si tiene se le explican los efectos adversos, y se le explica todo
toda la parte del ADME, cómo se libera, cómo se absorbe el medicamento, qué función hace el medicamento. Entonces, como se le explica toda la parte de la atención farmacéutica que conlleva ese medicamento. Eh, bueno, José, quiero que hagamos una para acá y es que le voy a explicar acá el diagrama de dispensación farmacéutica desde su inicio hasta su fin. Entonces, el diagrama de dispensación farmacéutica inicia es con la fórmula médica. El paciente llega a la farmacia, le dicen, no, mira, el médico me prescribió, eh, no sé, vamos, el médico me prescribió tal medicamento para tratar problemas cardíacos. Entonces, vamos a hacerlo con los antibióticos. El médico me prescribió cefalexina para tratar una infección urinaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el regente? Interpretar la fórmula médica. O, después de interpretar la fórmula médica es mirar si esa fórmula cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Si está mal dispensada, pues no se puede, como no tome, si está mal dispensada, no. Al contrario, se deben verificar los datos del prescriptor, del nombre del médico, que venga con su dirección, que tenga la letra clara, elegir las indicaciones para su administración, no puede tener tachones y asimismo tiene que verificar los datos del paciente, la nombre de dirección, el nombre, la dirección, el teléfono, la fórmula que contenga la dosificación. Es muy importante que contenga la dosificación porque yo no le puedo administrar. No, que sé que la cefalexina es una cada 8 horas. Entonces yo no le puedo decir al paciente, no, no aparece la dosificación, pero es una cada 8 horas. No, porque puede ser que ese paciente venga con un caso especial y se le tenga que administrar la cefalexina una cada 4 horas, supongamos. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la dosificación y la concentración de la forma farmacéutica, porque hay cefalexina de 500 miligramos, cefalexina de 250 miligramos. Entonces, como que tener presente hacia dónde se apunta, hacia qué criterios cumple esta fórmula médica, ¿no? Para dispensar el medicamento. Asimismo, usted tiene que seleccionar los medicamentos. Una vez hayan seleccionado los medicamentos, eh, en esa selección se tiene que verificar la prescripción ordenada del medicamento. O sea, volvemos a la concentración adecuada de acuerdo al tratamiento, porque si el paciente, no sé, eh, necesita tanta dosificación para tanto, entonces esto va de acuerdo al tratamiento. Luego, enseguida de la selección del medicamento, se tiene que hacer una dispensación del medicamento acompañada de una buena administración. Aquí es donde se le aconseja al paciente sobre el buen uso adecuado del medicamento. Entonces, no que no vaya a compartir esa cefalexina, ¿no? Que es que mi amiga también tiene una infección urinaria, entonces yo se la voy a compartir, no. Entonces se le tiene que hacer un buen adecuado el uso del medicamento, en donde debe guardar, almacenar su medicamento, bajo qué temperatura, puede que no sea un antibiótico, sino que puede que sea un antibiótico más fuerte como la penicilina, entonces cómo se guarda la penicilina. Claro que la penicilina es bajo prescripción médica en cierta dosificación, ¿no? Explicación y enseñanza al paciente es muy importante en esta forma de sobre el uso adecuado del medicamento. Explicarle la fórmula, explicarle qué es lo que le mandó qué es lo que se está tomando el paciente y por qué se lo mandó el médico. ¿Cuál es el ciclo de dispensación? Don José, es muy importante que el ciclo de dispensación es lo primero, recibir y confirmar la fórmula, que la fórmula tenga todos los datos. Entonces la recibió, la confirmó, ya, la interpretó y verificación. Entonces no, que el doctor le manda a tal, bueno, le manda tal antibiótico, le interpretó, se verifica que verdaderamente tenga la firma del doctor, que venga con todos los datos, luego se prepara y se empieza a etiquetar el medicamento. Entonces le prepara bueno, lo preparamos como tal, la preparación consiste en alcanzar el medicamento, etiquetarlo, pasarlo, registrarlo, eh, aconsejar, refrendarles como la parte de lo paso por el código de barras, luego le aconsejo y suministro al final, aconsejo y le suministro el medicamento al paciente. Eh, Atención farmacéutica. En la atención farmacéutica, ¿qué es lo que viene haciendo o qué papel viene jugando la atención farmacéutica en esto de la dispensación de medicamentos? Entonces, don José, la atención farmacéutica tiene que ver con este proceso de dispensación porque es que se le va a permitir eh, o va a generar ese proceso cooperativo para la provisión responsable de la terapia farmacológica al paciente considerándolo individualmente. Por ejemplo,
La atención farmacéutica le va a decir, va a atender, como su nombre lo dice, a atender al paciente explicándole el paso a paso de cómo funciona este proceso, de cómo él debe tomar el medicamento. Y esa atención farmacéutica no la puede hacer cualquiera, porque es un proceso cooperativo entre el regente de farmacia y el paciente, y la persona que prescribió el medicamento. ¿Cuáles son los objetivos de la atención farmacéutica en esto de la dispensación? El primer objetivo que tiene es entregar el medicamento en condiciones óptimas, principalmente el requerimiento al usuario. Entonces, no es porque no, que este medicamento viene con la tapa dañada, pero pues entonces ese sirve bastante, ¿no? Porque puede que se haya regado, no tenga la dosificación correcta, se haya contaminado. Entonces, según de acuerdo a la norma vigente, el medicamento debe tener una estabilidad en la forma farmacéutica. ¿Qué es estabilidad? Que el medicamento venga en condiciones aptas, que no venga destapado, que no venga con rotos, que no es porque la pastillita venga leyendo solo la pastillita así, sin la tableta, no. Se debe proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados con los medicamentos. Eso es educar al paciente sobre cómo se debe o qué problemas puede encontrarse en este medicamento, si va a sufrir de algún mareo, si va a sufrir... ¿Qué problemas se han encontrado frecuentemente en estos medicamentos? Y ese sería como el objetivo principal de la atención farmacéutica. Bueno, José, eso sería todo. Cómo funciona la dispensación, cuál es ese organigrama de la dispensación, cómo, o sea, qué tareas se distribuyen, esto, con las actividades que su merced debe tener en cuenta, las prohibiciones, las obligaciones del dispensador y recordar, y es muy importante, que su merced no, no deje dispensar a cualquiera en su farmacia. Cuando venga a la secretaría debe estar un director técnico y en este caso los únicos directores técnicos que deben estar presentes en una visita a la secretaría es el regente en farmacia. No su tía, no su sobrina, no su cuñada, sino el regente en farmacia. Bueno, don José, eso sería todo por el día de hoy. Espero le haya servido bastante la información que le suministré y nos vemos en una próxima charla, don José.